Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un proveedor y al cual le vamos a pagar. ¿Ya? Y vamos a trabajar con las cuentas que hemos estado creando, pero para eso primero necesitamos crear a nuestro proveedor, ¿no? Estamos acá en Financial Account, ¿no? Ya, y vamos a irnos ahora a aquí va esta parte que dice Manage Business Partner Master Data, acá abajito, ¿ya? Vamos a ir ahí, vamos a entrar y cuando entremos ahí, vamos a darle a Create. ¿Y qué es lo que vamos a crear? Una organización. Vamos a crear una empresa. ¿Ya? Ya, y acá me sale una serie de datitos que tenemos que llenar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que llenar? Donde dice en la parte de VP Role, acá vamos a ponerle FLVN, ya, vendor, el primero. Pues nos pide que bajemos un poquito. El- en el nombre le vamos a, acá vamos a escribirle Company 3. No le vamos a escribir porque ya me sale por defecto. Y en el nombre, a ver, vamos a ponerle, eh, no sé, me voy a inventar un nombre. Alquileres de oficinas. Alquileres de oficinas. Oficinas, no. Oficinas Rent. Así lo voy a poner, ¿ya? Ese es el nombre que le voy a poner. Bueno, después hay que llenar otros datos, ¿no? Que son como la dirección, ¿no? Que podemos llenarla acá. Le vamos a poner Pioneer Trail. La ciudad le voy a poner es en la... Le vamos a poner su código postal. Países Estados Unidos. Vamos a poner que queda en la región a ver cuál me sale acá con MN, de Minnesota, lenguaje English. Ya, porque estamos trabajando en English y en términos de búsqueda que está, no me aparece por acá. Ya, por mientras lo que me voy a copiar es esto para no estar escribiéndolo de nuevo para el siguiente casito, ¿no? Ya, listo. Ya, una vez que he puesto eso, le vamos a dar OK. Ya, de ahí nos vamos a ir a términos de búsqueda cuando termine de cargar esta pantallita acá en términos de búsqueda. Yo lo voy a poner 77 porque es el número que estoy utilizando. De ahí nos tenemos que ir a roles. Ya, y si se dan cuenta, me aparece el de aquí, que ya me está apareciendo. Pero nosotros le vamos a dar estamos acá. Vamos a entrar acá en la flechita, ya. Y de ahí nos vamos a ir acá, a Company Code.
y en company codes le vamos a tener que dar a create, y aquí en company code field vamos a abrirlo, seleccionamos global by, después nos vamos a ir a finance y miren acá en reconciliation account, ¿cuál vamos a poner? Vamos a poner pues nuestra cuenta que habíamos creado, ¿no? Nuestra cuenta de acá está, ¿no? La que habíamos creado. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque yo la que he creado no es la de acá arriba, ¿ya? Es la de aquí abajito, ¿no? Esa es la que yo he creado. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Listo. De ahí nos vamos a ir a esta parte acá que dice Payment Terms. Términos de pago. Vamos a coger la primera. Pagadero inmediatamente. Y vamos a darle acá check a check double invoice. Ya. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego de eso le vamos a dar apply. Le vamos a tener que volver a dar a apply. Y después de que le hemos dado, vamos a darle a create. Y ya miren, ya se creó nuestro, el que nos renta la oficina, ¿no? Ahí está su código. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá. Listo. Vamos a hacerlo ahora en español. Ya en español entonces sería gestión de datos maestros del socio comercial, ¿no? Ese sería. Vamos a esperar que entre. Y lo hago en español también para que se vea cómo, cuáles son los nombrecitos que se tienen, ¿no? En español. Listo. Entonces tenemos que darle crear, tenemos que darle a organización. De ahí tenemos que escoger el rol, ¿no? ¿Cuál es el rol? Hemos visto que es FLBN, el primero, el título de la organización de 003, y si no me equivoco le pusimos de nombre, este va a ser oficinas 8888, ¿no? De ahí nos fuimos a la ciudad, ¿no? A esta parte, a la calle. Vamos a ir a la calle. Decimos así, ¿no? Calle. Perdón, eso era en... Está bien, en calle. De ahí nos vamos a población, porque acá no lo llama ciudad, sino población. Su código postal, ¿no? País era, quedamos que era USA, en región Minnesota, en lenguaje English, y de ahí le dimos OK. En criterio de búsqueda le vamos a poner 888 y de ahí nos vamos a ir a funciones. De funciones nos vamos a ir a, vamos a entrar a funciones, le vamos a dar a aceptar porque me está saliendo un anuncio. Tenemos que ir a la parte que dice company codes, y en este caso era sociedades. Aquí en sociedades, y en sociedades
no tenemos nada, entonces tenemos que darle crear. Y acá en la sociedad le damos US, ¿no? Y después nos vamos a financiar. Y en la parte de financiar escribimos nuestra cuenta de reconciliación, en este caso. Aquí está mi cuenta de reconciliación, ¿no? La que había estado trabajando. Por si acaso siempre reviso mi cuenta, es la que... Sí, sí es esa. Sí es esa. La voy a escribir acá. Ahí está mi cuenta de reconciliación. Ya, de ahí en condiciones de pago. Pagadero inmediatamente. Verificación, ¿no? De factura duplicada, ¿no? De ahí le voy a dar aplicar, aplicar de nuevo, y ahora sí le puedo dar a crear. Y listo, ya se ha creado, ¿no? Voy a guardar esta info, ¿no? Entonces ya tengo mi... Esto yo no lo voy a borrar porque solo era para crear, ¿no? Ahí están mis dos... Para trabajar con mis dos casos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un pago a esta empresa que nos está haciendo este alquiler de oficinas y vamos a utilizar las cuentas que hemos creado con anterioridad. Eso es todo por ahora.